estaba sentado en el sofá leyendo La sala número 6 y otros cuentos de Anton Chekhov. Sus obras me atraían bastante, ya que el escritor, en mi opinión, tenía una gran habilidad para lograr momentos sumamente dramáticos, y convertirlos en comedia con unas pocas palabras. Mi madre estaba en el piso de abajo preparando la cena, mi hermano menor jugaba en su cuarto. Me sobresalté cuando oí un fuerte estruendo que venía de afuera. Mi padre, como de costumbre, había llegado a casa borracho, pero esta vez había chocado su camioneta contra nuestro jardín. Como todas las noches, empezó una discusión que probablemente terminaría alertando a algún vecino, y que éste llamaría a la policía. Fui a mi cuarto tratando de alejar mi mente de esas peleas de todos los días. Abrí el tercer cajón de mi escritorio, dentro había un pequeño estuche. Tomé la llave de un lapicero que estaba sobre la mesa, y lo abrí. Nunca voy a poder olvidarlo, ese disquete de juego frágil y viejo, el cual se había convertido en mi adicción las últimas semanas. Era una droga, simplemente no podía dejar de jugarlo, no me dejaba pensar con claridad. Este viejo disquete de unos pocos KB, lo encontré en una feria de antigüedades en una localidad cerca de Minsk. El anciano que me lo vendió dijo que databa de la Segunda Guerra Mundial. Esto llamó mucho mi atención, ya que en esa época no existían los disquetes de juegos, y mucho menos computadoras para utilizarlos. Supuestamente había sido programado por una empresa alemana cuyo nombre no recuerdo, y por alguna razón había sido recuperada por el gobierno soviético al final de la guerra. Mi adicción, repito, era insaciable y me permitía jugar pese a las consecuencias que esto traía. Desde que jugaba este juego, empecé a tener convulsiones, luego los médicos me diagnosticaron epilepsia. Una epilepsia que nunca en mi vida había estado presente. No podía dormir, las pocas veces que lo hacía tenía pesadillas, además según mis padres yo era sonámbulo y hacía cosas sin sentido durante el sueño. Por ejemplo, bajaba a la cocina y preparaba algo de comer, o simplemente encendía el televisor y me sentaba frente a él. En mis estudios también estaba afectando, no me podía concentrar, y mis calificaciones bajaban cada vez más y más. A pesar de todas las consecuencias, el juego no dejaba de darme horas de entretenimiento. Consistía en una nave que viajaba por el espacio, donde había que dispararle a unos números, con los cuales uno resolvía las ecuaciones matemáticas que cada vez aumentaban su grado de dificultad. El juego además poseía un fondo de pantalla con diversos color y figuras que se movían de manera llamativa. Esta era la rutina de mi vida, hasta que pasó algo inesperado. Llegué a casa después de la escuela, como cualquier otro día. Cuando entré noté que no había nadie en casa, lo cual me pareció muy insólito. Aprovechando la ocasión me encerré en mi habitación con mi videojuego. Al cabo de unos 5 minutos, escuché muchos pasos por la casa, eran personas corriendo de un lado a otro. Antes de que pudiera hacer algo un hombre derribó mi puerta y entró a la habitación. Unos 10 hombres entraron a mi cuarto, me tomaron por los brazos y me arrastraron fuera de la habitación. De reojo pude ver otro par de hombres que se llevaban el disquete de juegos en un portafolios. A pesar de mis gritos de desesperación, los hombres me ignoraban. Pronto noté que todos los hombres que habían entrado a mi casa eran altos, muy pálidos, rubios y llevaban puesto un traje negro. Además hablaban en un idioma que yo desconocía, pero pronunciaban fuertemente la J, por lo que podía deducir que eran austríacos o alemanes. Fuera de mi casa habían muchos furgones negros, me metieron en el baúl de uno y pisaron el acelerador. Yo asustado trataba de patear el maletero para abrirlo, pero era inútil. El viaje duró más o menos una hora, no sé aún cómo no me faltó el aire ahí dentro. Los hombres apagaron sus motores, abrieron el maletero, me cubrieron el rostro y me llevaron hacia alguna parte. Apenas me quitaron el saco de la cabeza, me empujaron y me dejaron caer en una habitación. La habitación tenía muchos conductos de ventilación y una ventana donde al otro lado se encontraban los mismos hombres rubios de traje negro. Desde la ventilación empezó a salir una especie de gas de un tono verdastro. A medida que entraba en mis pulmones, tenía la necesidad de toser cada vez más y más. Me estaba mareando, no podía mantenerme en pie. Traté con todas mis fuerzas de romper el cristal. Pero en vano. Rápidamente noto que uno de los hombres era morocho, y justo a tiempo pude leer una tarjeta de identificación que llevaba puesta antes de que mi respiración se detuviera y mis ojos se cerraran para siempre. Ed Rothberg. Jefe de programación. Sinsloschen. Epílogo. El hombre era parte de una poderosa organización y empresa que había perdurado desde hace la década de los 30. Se había organizado en Alemania con el fin de revolucionar la tecnología militar y de vanguardia, realizaba atroces experimentos y operaba con máquinas desconocidas para la época.
Estaba obsesionado por encontrar una vieja pieza que había caído en manos de la URSS luego de la guerra. Era un disquete negro de 3,3 pulgadas, contenía una programación sumamente avanzada para la época, con él se habían realizado experimentos en los que se trataba, mediante el programa, controlar las acciones, o sea el cerebro, de la persona o producirle un mal para poder usarlo para fines bélicos. Luego de un tiempo de búsqueda y otro tratando de reconstruir este programa, el disquete fue encontrado en la casa de un adolescente que residía en Bielorrusia. El objeto fue recuperado luego de observar el comportamiento del chico. Al final del experimento no hubo más remedio para la organización que matarlo. Ed miró fijamente al muchacho antes de morir y logró ver el potencial que tenía ese software maldito.